Bueno, buenos días chicos a los que nos saludamos. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer justamente había quedado pendiente para que los que tenían un poco de tiempo, que no tenían que rendir o algo por el estilo, si podían, que trataran de obtener la expresión analítica de esta función cuadrática, cuya gráfica ustedes están viendo en la pantalla, ¿ven? ¿Se acuerdan ustedes? Medio como para repasar un poquito lo que habíamos dado en las clases anteriores, que vimos tres tipos de función, o sea, tres formas diferentes de expresar la función cuadrática. ¿Se acuerdan? La podemos expresar en forma polinómica, en forma factorizada y la forma canónica. ¿Tá? Eran las tres formas que vimos. En el caso anterior, utilizamos una de esas expresiones porque justamente la información que nos proporcionaba la gráfica ameritaba usar una de esas tres. Pero si ustedes miran ahora la gráfica de esta función de segundo grado, ven que tenemos otra información que no es la misma información con la que contábamos en la clase de ayer. Si ustedes observan acá la gráfica, ¿qué información tenemos? ¿Qué datos concretos nos aporta la gráfica de esta función cuadrática? El vértice y el corte con I. El corte con I y el Exactamente. vértice. Perfecto. Y entonces, si nos aporta como dato el vértice, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál de las expresiones, ya sea la polinómica, la canónica o la factorizada, vamos a tener que usar en este caso? La canónica. La La canónica. canónica, exactamente. Vamos a tener que usar la canónica. Es decir, ¿se acuerdan? Yo lo podré escribir, yo no puedo escribir, ¿no? Fíjense, vos te vas a cansar de escribir, Fabián, porque yo sé que no es fácil escribir con ese lapicito. Fíjense que si Dale, nosotros tranquilo ahora, nomás. dale, si nosotros queremos entonces, si tenemos como información el vértice de la parábola, vamos a utilizar la forma canónica, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Se acuerdan ustedes? Forma canónica, la función f de x igual, iba a ser igual a por x menos h al cuadrado, donde h, recuerdan, es la abscisa del vértice, es una de las coordenadas del vértice, x menos h al cuadrado, más k, que es la otra coordenada del vértice. Perfecto. Bien, h, ¿cuánto es h y cuánto es k? ¿Ven? Ahí tenemos la expresión que vamos a utilizar. ¿Cuánto vale h? Menos 3. Menos 3. Menos 3, muy bien. ¿Y k? 0. 0, perfecto. Fíjense, bien, Guris, Fíjense que no hay desplazamiento del vértice hacia arriba ni hacia abajo respecto del eje X, así que nuestra K va a ser igual a 0. Perfecto. Así que si nosotros ahora armamos nuestra ecuación en base a las coordenadas del vértice que nos da como dato esa gráfica, nos va a quedar que la función va a ser igual a A por X menos 3, por eso nos va a quedar X más 3, perdón. Directamente ponemos X más 3 porque sabemos que, ya lo vimos ayer, que si la coordenada es negativa, menos me va a quedar más 3 al cuadrado, más 0, por eso ni siquiera no es necesario colocarlo si no quieren, porque ya estamos sobreentendiendo que ese término es 0, no es necesario agregarlo. Ahí fíjense ustedes que estaría completa, pero me está faltando el coeficiente A, ¿no es cierto? Por eso se acuerdan que para poder determinar el coeficiente A, vamos a necesitar, sí o sí, algún otro punto que pertenezca a la parábola, aparte del vértice. Tochi, Y el ¿puedo hacer punto, una pregunta? sí, todas. Porque yo no estuve ayer, perdón que moleste. Sí, sí, eso le pasa al alumno por no, bueno, por no ver Claro, el video. sí, sí. No tenía parcial ayer, pero bueno, estaba en otras cosas. Una pregunta, si yo tengo esa fórmula que está ahí, ¿puede ser esta parábola que sea la que pase por ahí? ¿Puede ser esta? ¿Y por qué no haces otra con la abertura hacia abajo? Estaba en eso, sí. Ahí ¿Puede, está. puede ser esa? Cualquiera de esas arañitas que hizo Fabián puede llegar a ser malo, ¿no? Está bien, está Cualquiera bien. de esas parábolas que dibujó Fabián podría llegar a ser el valor de A, el valor podría representar esa parábola que está ahí. H Tenemos y el K corte serían con los I. mismos, pero claro, no es el mismo el corte con I, o sea, no es lo mismo A en cada una de esas. Muy En bien. cada una de ellas, O sea, lo que exactamente. yo pregunto es, a veces ustedes porque consideran que ya tenemos el vértice,
solamente con elegir la canónica parece que ya está lista la cuestión. Y sin embargo, yo acá estoy dibujando unas especies de parábolas donde todas tienen la misma fórmula que me escribieron ustedes. Yo utilicé el vértice como lo hicieron ustedes, pero no definí cuál es la de color naranja que aparece por acá. Siempre voy a necesitar un dato más para encontrar este valor de este parámetro A, que parece que no es importante, sin embargo es el que va a definir que la función que yo estoy buscando pase por este punto que está ahí. ¿Alguien me puede predecir si va a ser positivo o va a ser negativo ese valor de A? Va a ser positivo porque la abertura está hacia arriba. Ah, genial, listo, Tochi, no hablo más. Bien, ¿viste? Y no Ve que falta- tiene razón Karina cuando dijo que estaban filosos los Y no gurises. falto Bueno, más, no falto más. y no falta más. Está Ah, bien. muy bien, chicos. Bueno, Brice, bien. Entonces ahora, ¿recuerdan cómo hacemos para determinar el valor de A? Ya ahora, sabiendo que poseemos como información otro punto que pertenece justamente a la gráfica de la función. Tenemos que hacemos? tomar un punto de la función y reemplazarlo como X e Y. Por ejemplo, el corte con Y. El corte con Y, exactamente. Fíjense que en el corte con Y, ahí X es igual a 0, ahí como está diciendo Belén, perfecto. Y para ese valor de X, la función toma el valor 9 medios. Así que en la expresión que ahí subrayó Fabián, ¿ven? F de X igual a A por X más 3 al cuadrado, reemplazamos la X por 0 y la Y por 9 medios, ¿no? Y de esa manera vamos a poder obtener el valor de A. Perfecto. A ver entonces, fíjense, donde dice f de x, ahí colocamos el valor de la función, que es 9 medios, es la imagen, 9 medios. Eso va a ser igual al valor de a, que todavía no conocemos, por 0 más 3, directamente nos va a quedar después 3 al cuadrado, bien. ¿Y ahora? A ver, vamos a ver si hay 3 medios, Dana. Vamos a fijarnos primero. Acuérdense que 0 más 3 está elevado al cuadrado, así que nos va a quedar 9 medios, ¿no es cierto? Que va a ser igual, ahí está, va a ser igual a A por 9, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí lo que vamos a tener que hacer es despejar el valor de A, y entonces nos va a quedar 9 medios, ese 9 que está multiplicando va a quedar dividiendo al otro miembro, así que nos va a quedar 9 medios por un 9, o dividido 9, perfecto, y eso va a ser igual a A, y 9 medios dividido 9, Me quedo un medio. te queda un medio, exactamente. Belén, ella lo que hizo, no, vos sabés que está muy bien, Belén, lo que vos proponés también, ¿eh? Porque en definitiva, mirá qué interesante lo que hizo Belén. Está perfecto, ahí vamos a hacer lo que hizo Belén en un ratito. Ya Belén, enseguida hacemos tu procedimiento, que está muy bien. Fíjense, en este caso A nos dio un medio, entonces la forma, la expresión analítica de nuestra función cuadrática va a ser f de x igual a un medio por x más 3 al cuadrado, y listo, esa es nuestra expresión analítica de nuestra función cuadrática. Perfecto. Fíjense que si ustedes ahí desarrollan el cuadrado, lo multiplican a todo por un medio, llegan a la forma polinómica. Pero miren qué interesante lo que se le ocurrió a Belén, y acá hubiese sido, para este caso particular, que justo el vértice es justamente una raíz es la raíz de esta función cuadrática. Belén lo que dijo, si la parábola está apoyada sobre el eje X, directamente, en vez de tomarlo a la forma canónica, la tomó a la forma factorizada. Y está muy bien, porque fíjense que si el eje X es tangente a la parábola, ahí en ese caso vamos a tener dos raíces coincidentes. Entonces lo que hizo Belén, está muy bien lo que hiciste Belén, ella puso A por, y directamente dijo x menos 3 por x menos 3, o sea, x menos 3, o sea que le quedó x más 3 al cuadrado directamente. Está muy bien lo que hizo, ¿eh? Ya digo, eso x más 3 por x más 3, porque dijo, como son dos raíces iguales o coincidentes, y en definitiva x más 3 por x más 3 es x más 3 al cuadrado, y fíjense que coincide, como tiene que ser, con la forma canónica, ¿está? Y acá no es que siempre sean iguales la forma canónica con la forma factorizada, simplemente que en este caso, que la parábola es, o que la recta, o que el eje X
justamente corta la parábola en un solo puntito, entonces en ese caso van a coincidir. Y si la hubiesen hecho como la hizo Belén, en forma factorizada, ya que la raíz coincide con el vértice, entonces, gente, hubiese estado bien igual. Cualquiera de las dos maneras, obviamente que a la forma factorizada que obtuvo Belén, de la misma manera que hicimos con la canónica, hay que hallar el valor de A, ¿no es cierto? Pero ella la obtuvo a partir de la forma factorizada. Y los dos procedimientos son correctos, ¿está? Los dos procedimientos son correctos. No hubiese sido lo mismo si, por ejemplo, el vértice, en vez de haber estado en ese punto donde lo tenemos, hubiese estado desplazado, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahí necesariamente hubiésemos tenido que usar la forma canónica, ¿está? Si el dato era el vértice y no coincidía con el eje X, ¿está? Bien, bueno, fíjense, por ejemplo, esa parábola que dibujó Fabián ahí, ¿ven? Ahí en ese caso, si el dato es del vértice menos 5, 1, no conocemos las raíces, es más, ni tiene raíces reales, entonces ahí necesariamente no me queda otra alternativa que arrancar con la forma canónica, ¿está? Que es la que me da las coordenadas del vértice. Bien, pero para el caso particular del ejemplo... A ver, ahí está. Para el caso particular del ejemplo que teníamos que resolver para hoy, por cualquiera de las dos maneras está perfecto. Bien, Gurice. Bueno, obviamente que acá se puede hacer un montón de preguntas al respecto, pero como la idea por ahora era obtener solamente la expresión, ¿no es cierto?, analítica, porque la gráfica ya la teníamos, después cuando llegue el momento, vamos a hacer más preguntas. Acá no es que no sea importante, pero ya sabemos cómo obtener los valores donde la función, los intervalos donde la función crece, decrece y demás, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro tipo de análisis, porque ustedes ya saben cómo se efectúa ese tipo de análisis, ¿no es cierto? Lo dejamos para más adelante cuando tengamos que analizar completa una función. Muy bien, avanzamos un poquito más, si les parece. Bueno, bárbaro, ¿borramos esto? Borramos eso. Y vamos A la el próxima. último ejemplo que hacemos de este tipo, y después sí, pasamos a otra cosa. Gente, miren ahora, acá sí. No, acá acá sí vamos a hacer algunas preguntitas más, porque acá no tenemos gráfica, no tenemos nada por ahora. Acá lo que vamos a tratar de hacer es obtener no solamente la expresión analítica de la función cuadrática, sino que además vamos a intentar hacer una gráfica y vamos a preguntar algunos parámetros más. Por ejemplo, antes de la gráfica, acuérdense que para hacer la gráfica es importante conocer algunos otros valores significativos de la parábola, como las raíces, el eje de simetría, los cortes con los ejes, etcétera, como para que cuando tengamos que hacer la gráfica tengamos algunos datos más como para hacer una gráfica un poco más precisa, ¿sí? A ver, Tochi, sí. una pregunta, una cuestión que por ahí es bueno a veces a los chicos, que siempre les pedimos. Lo que está diciendo Tochi es fundamental con el tema de la gráfica, chicos, de que tengan todos los datos que puedan, pero a veces es importante que ustedes hagan un croquis para que, por ejemplo, puedan ver cuando van obteniendo, por decirles, el resultado del parámetro A, si coincide con ese croquis que ustedes están haciendo en base a estos dos datos, donde vamos a tener no un gráfico, sino una representación de a lo cual nosotros vamos a llegar. Entonces, si yo represento estos dos datos en un sistema de ejes cartesianos, van a ver que el valor de A, yo ya lo voy a poder corroborar si vengo bien o vengo mal, aunque ese gráfico no sea exacto como después lo tenemos que hacer. O sea, es como sacar una foto y después ver si esa foto la editamos un poco. Pero para arrancar a veces es bueno tener una información visual como para ir corroborando los datos. Yo voy a apostar un poquito más al nivel de abstracción de nuestros estudiantes, Fabián. Pero qué bien, Sin Otus. hacer ningún croquis, inclusive. Bien. ¿Alguien se arriesgaría a decir si esa parábola a la que le conocemos el vértice y le conocemos un punto, ese vértice es el valor máximo o el valor mínimo? O sea, si la parábola tiene la abertura hacia arriba o hacia abajo, ¿alguien se animaría a decir, tiene herramientas como para decir si la parábola que tenemos que obtener la expresión analítica y luego la gráfica tiene la abertura hacia arriba o tiene la abertura hacia abajo?
Acuérdense que el vértice me da el valor máximo o el valor mínimo de una parábola, ¿no es cierto? Y bueno, en ese caso, ¿qué les parece a ustedes? El valor mínimo. O sea que la parábola tendría la abertura hacia arriba, según decías vos. A ver, Danisa dice que tiene la abertura hacia arriba la parábola. Para mí tiene la abertura hacia abajo. Para vos la abertura hacia abajo. A ver, por ejemplo, para vos, para los que decían que tiene la abertura hacia arriba, por ejemplo, ¿qué les dice? ¿Por qué puede ser que la abertura sea hacia arriba? A ver. Porque pasa por el punto 2,6. Ajá. Entonces está en el eje positivo de las Y. En el eje positivo de la Y. Así, lo que le decía Pero el Fabián. vértice está más arriba de ese punto. Ahí está, pero Bien. fíjense, bien, fíjense que el valor del XY, ¿no es cierto?, que nos da ese par ordenado. La primera coordenada, 1, la segunda, 8. El 8, que es el valor de Y, la coordenada Y del vértice, está por encima de la coordenada Y del punto P, que es 6. O sea que 8 va a estar más arriba que 6. Entonces, no puede ser nunca el vértice un valor mínimo, ¿se entiende? Esto es como para ver, de todos modos después ya lo vamos a graficar y demás, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ahí lo que está haciendo Fabián, el punto, ahí lo que él decía hoy del croquis, ¿ven? Punto 2,6 y el vértice 1,8. ¿Quién está más arriba, el vértice o el punto P? El vértice. El vértice. Entonces, si el vértice está más arriba y el punto P está más abajo, a la parábola no le queda otra alternativa que tener la abertura hacia abajo, porque siempre el vértice, recuerden que va a ser, para una función cuadrática, el vértice o va a ser o el punto máximo o el punto mínimo. Entonces, si ese otro punto que pertenece a la parábola está por debajo del vértice, indudablemente la parábola va a tener la abertura hacia abajo. Ahí está, ¿ven? O sea que más allá de lo que nos dé la ecuación, o sea, de que después nos dé la gráfica exactamente bien hecha, pero ven que ya tenemos más o menos una referencia, ya sabemos que el valor de A nos tiene que dar negativo, ya ven, ubicando esos dos puntitos, ya sabemos qué signo tiene que tener el valor de A, y ya sabemos también que si el valor de A me llega a dar positivo, tendré que ver, a ver qué fue lo que nos pasó, porque me dio positivo y yo sé que me tiene que dar negativo. ¿Se entiende? O sea, ya podemos ir viendo si lo que estoy haciendo tiene coherencia o no. Pero bueno, vamos a suponer que por ahora no nos dimos cuenta y por lo tanto vamos a trabajar con la información que tenemos, que es el vértice y un punto que pertenece a la parábola. Entonces, pero ven, eso es lo que les decía Fabián, que es importantísimo como para ya más o menos ir teniendo idea de a lo que tengo que llegar. Conocemos el vértice, así que, por lo que vimos hoy en el ejercicio anterior, vamos a usar la forma canónica. Esto va a ser igual a A por X menos, ¿qué ponemos ahí? ¿X menos qué o X más qué? X menos 1. X menos Menos 1, uno. bien, todo al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. A eso, ¿qué más? Más 8. 8. Más 8. Más 8. Perfecto. Bien, gurises. Ven que esto es bastante sencillo cuando le agarramos la mano. Muy bien, fíjense, nuevamente, lo que seguimos todavía sin conocer es el coeficiente A, pero conocemos un punto que pertenece a la gráfica de la función, así que al igual de lo que hicimos hoy, lo que vamos a hacer, como sabemos que ese punto pertenece a la gráfica de la parábola, es un punto que va a verificar la ecuación, o sea que si yo reemplazo f de x por 6 y reemplazo la x por 2, esa igualdad se verifica y por lo tanto esa expresión se transforma en una ecuación donde la incógnita justamente va a ser el valor de A. ¿Está? Así que ¿no te queda el pulso después bastante destruido? El pulso no, la muñeca, porque viste que es un esfuerzo medio raro con el lapicito de Zoom, ¿no es cierto? El cerebro me queda destruido después de tantos. Reubicarlo. Reubicarlo. Bueno, fíjense ahí que nos va a quedar entonces 2 menos 1, que nos queda 1 al cuadrado es 1, así que nos queda que 6 es igual a más 8 directamente. Vos decís que. Ah, te iba a decir que hagamos
la imaginación que vos ponderaste de los chicos hoy, que nos digan cuánto es A directamente, pero bueno. Ah, bueno, dale, sí, no, está perfecto. Sí, no, tienen un alto nivel intelectual como No, pero para... venimos re bien, hasta imaginaron que esto era Venimos una bien, Boris. parábola, lo que yo dibujé, ¿sabés qué imaginación tienen, no? Sí, no, porque te podrían decir cualquier cosa y podría ser... Sí, por eso, por eso. ¿Cuánto vale A entonces? -2. Bien. -2, exactamente. Directamente A queda -2. ¿Y está bien que haya sido negativo nuestro resultado? Sí, porque la Sí. abertura está hacia abajo. Muy bien. ¿Ve que Exactamente. ahí están? Hacia abajo. Muy bien. Muy bien, Ulises, fíjense ahora entonces, si queremos obtener, ahora sí, forma completa de nuestra función cuadrática en forma canónica, ¿no es cierto? Nos va a quedar que la función f de x va a ser igual a -2 por x menos 1, todo al cuadrado, a ese paréntesis x menos 1 al cuadrado, más 8. Bien, gente, ahí ya está. Esa es la expresión analítica de nuestra función expresada en forma canónica. Pero ya que estamos, a ver, recuerden ustedes que otro de los parámetros interesantes que necesitamos, sobre todo para hacer una gráfica un poco más precisa que la que ha hecho el profe ahí, ¿no es cierto? Porque ahí, así como está nuestra expresión canónica, fíjense, y no tenemos el corte con i. Acuérdense que 8, ese que aparece ahí, ese más 8, no es el corte con i, es una de las coordenadas del vértice. No tengo todavía, no conozco dónde la gráfica va a cortar al eje y, ni tampoco conozco las raíces, así que sería importante, primero, ¿conozco la ecuación del eje de simetría? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Conozco la ecuación del eje de simetría? X igual X a 1. igual Sería a 1. Bien. X igual a 1, perfecto. Ya que estamos, ya antes que buscamos otros parámetros característicos. Miren, y si a nosotros se nos hubiese pedido también, para esa función que tiene el vértice en 1,8 y que pasa por el punto 2,6, si nos piden la imagen, ¿ya con esa información puedo conocer la imagen de esa función? El dominio ya sabemos que son todos los reales, ¿no es cierto? ¿Y la imagen? Desde menos infinito hasta 8. Bien, desde menos infinito hasta 8, ya que 8 justamente es el valor máximo que va a tomar nuestra función. ¿Incluyéndolo o no? ¿Incluyéndolo al 8? Sí. Sí, así que corchetes en 8. Perfecto. Bien, a ver entonces ahora, tenemos el eje de simetría, tenemos el vértice, tenemos un punto que pertenece a la parábola, y bueno, nos estaría faltando, ¿no es cierto?, el corte con i, pero también nos faltarían las raíces. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos obtener los ceros o raíces? O sea, o en definitiva, los cortes con los ejes, ¿no es cierto? Igualando 0. Igualado a 0. Igualamos a 0. Bien. A ver, para obtener entonces las raíces, igualamos la función a 0. Así que ponemos -2 por x menos 1 al cuadrado más 8. Lo voy a poner en dos partes, así queda un poco Sí, perfecto. más Viste que tenía presentable. razón, Karina, de que estaban bien los grises. Pero bueno, Muy vamos a ver si el bien, resto también. muy bien. Bueno, así que ponemos -2 por x menos 1 al cuadrado. Dijeron que, más 8, dijeron que lo teníamos que igualar a 0, cosa que es correcto. Lo igualamos a 0. Y ahora, gurises, ¿cómo hacemos para despejar esa x? Recuerden que ya hasta inclusive por la forma en que está ubicada nuestra parábola, que sabemos que tiene la abertura hacia abajo y que el vértice está, ¿no es cierto?, tiene las dos coordenadas positivas, sabemos que vamos a tener dos valores reales, ¿no es cierto? Así que ya sabemos que voy a tener que tener dos valores y que tiene raíces y que son dos números reales distintos. Así que bueno, ¿cómo hacemos ahí para despejar x? ¿Puedo ¿Se hacer acuerdan una lo que digo? pregunta? Profesor, ¿le Sí, puedo hacer una pregunta? Usted dice que tiene a dos ver, valores. ¿Puedo saber algo sí. más de esos dos valores? ¿Van a ser Ah, los dos? bueno.
¿Van a tener el Dale. mismo signo? ¿Van a tener distintos signos? A ¿Qué ver. les parece? Para mí van a tener distintos signos. Uno va a estar en el negativo de las X y otro en el positivo. Muy buena. Yo estoy de acuerdo con vos, Aldana. ¿Eh? Vamos a ver. Sí, vamos Sí. a ver, perfecto. Vamos a ¿Qué ver. hacemos primero? ¿Se acuerdan? Como decía Karina, empecemos desde lo que está Pasábamos más... el 8, Exactamente, de lo que está más pero alejado pasamos de al la negativo. incógnita. Bien, ese entonces Y quedaría lo otro menos lo 8. bajábamos igual. Bueno. Uy, Danisa ya hasta nos dio el resultado, por las dudas, por si teníamos, para que verifiquemos a ver si lo que hicimos nosotros está bien, ya lo igualamos, ya lo vemos, Danisa. Belén, varios ya lo han hecho, vos, Fabián. Muy bien. Así que bueno, bien, Curicé. Y entonces ahora, a varios, Agustín también le dio lo mismo. Bien, así que ahora entonces nos queda el menos 2 que está multiplicando, ¿no es cierto? Nos va a quedar dividiendo en el segundo miembro. Al menos 8. Ahí está, así que nos Y lo queda, otro lo bajábamos igual. bien, así que nos queda x menos 1 al cuadrado igual a 4, y entonces, ahora, Se pasaba como raíz. correcto, x menos 1 es igual a raíz de 4, que sabemos que, acuérdense que cuando tenemos una raíz cuadrada, ahí vamos a tener dos valores, o sea, si tomamos el Uno más 2 positivo o el y uno menos... negativo. Sí, menos 2. Claro, si tomamos el menos 2, ¿está? Van a ver que ahí nos queda que... Ahí está, o si tomamos el 2 positivo. Bien, fíjense que si tomamos el menos 2, nos queda que x directamente es igual a menos 1, porque menos 2 más 1 nos queda menos 1, y el otro valor de x, si tomamos más 2, nos queda 2 más 1, nos queda 3. Y ahí tenemos las dos raíces que coincidimos cuando ustedes dijeron inclusive que iban a tener distintos signos y que son dos raíces reales distintas. Perfecto. Bien, tenemos los cortes con el eje X. Vamos a terminar los ejercicios. ¿Puedo hacer otra pregunta? Todas. ¿Cómo sé si está bien? Lo dijimos ayer también, ¿eh? A ver, Gurice. Lo ve por faltar. Pero, o sea, ¿Viste? Pero no importa, no importa. Tus compañeros te van a responder porque ellos sí gracias. estuvieron y cumplieron, ¿no? ¿Cómo sé que esas dos raíces están bien? Una forma de poder verificar que está bien. La función tiene que dar 0. Aparte de eso, está bien eso por un lado, pero Desde ya que el teníamos el gráfico. vértice como dato, ¿se acuerdan? Algo que tenía que ver con el eje de simetría, que tenía que ver con... Ah, tiene que estar a la misma distancia del eje de simetría. Exactamente. Fíjense ustedes que el eje de simetría, la coordenada en X del eje de... O sea, la coordenada, mejor, o del vértice, o del eje Tiene de que pasar simetría... por la misma distancia de los dos. Exactamente. La distancia que tenemos hacia la izquierda del eje de simetría hasta una de las raíces tiene que ser la misma que tenemos hacia la derecha. Y a ver, desde el menos 1 hasta el 1 hay 2 unidades. Desde el 1 al 3 hay 2 unidades. Realmente están equidistantes, entonces, indudablemente, están bien calculadas nuestras raíces. Bien. Bien. Eso es importante, chicos, que lo tengan Ujú. siempre presente, porque a veces ustedes con tal de sacar datos no los critican a sus datos. Siempre pongan como en jueces de que cada resultado que van haciendo coincida con ese croquis para no equivocarse, porque si ustedes van controlando eso, es muy difícil en esta función equivocarse en un gráfico. Por más aproximado que sea, los resultados numéricos que vamos obteniendo tienen que coincidir y van a dar exacto. Entonces, está buenísimo que ustedes mismos vayan viendo a ver si voy haciendo bien los procedimientos para no llegar al final y tener que hacer todo de vuelta. Exacto. Bien, así lo terminamos, vos, Fabián. Dale, dale. ¿Qué te parece si obtenemos el corte con I? Bien, ¿eh? ¿Cómo hacemos para obtener el corte con I? ¿Qué es lo que habría que igualar a Reemplazamos 0? la X por 0. Bien, perfecto. Entonces, igualamos a 0, reemplazamos la X por 0, bien. Así que ponemos f de x igual a menos 2, ¿no es cierto? O f de 0, perfecto. A menos 2. Si reemplazamos la x por 0, directamente nos queda 0 menos 1 al cuadrado
más 8. Y la idea es obtener f de 0. F de 0, recuerden, es el valor donde la función corta al eje y. Entonces, ¿cuánto nos da menos 2 por, o sea, menos 1 al cuadrado? Fíjense que va a ser 1 positivo porque tiene exponente par, ¿no es cierto? Menos 1 al cuadrado es 1, así que nos queda menos 2 más 8. Y menos 2 más 8 es 6, y ahí tenemos el corte con i, ¿tá? Que era lo que nos estaba faltando. Y bueno, se podrían hacer otras cuestiones y otras preguntas, pero fíjense que logramos al objetivo que nos habíamos propuesto, y que la gráfica ahora, si vos pasás a la diapositiva siguiente, ahí la van a tener ustedes, Dale. ya la tienen graficada, ya como para terminar este ejercicio. Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos la gráfica. Y bueno. Es igualita a la que había hecho yo. Igualita, por supuesto. Hasta pasaba Sí, por nos va a 6. cortar ahora, se nos corta, así que Dale. nos reconectamos enseguida. Dale, Bien, dale. gracias, Juan. Nos vemos.